Buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Estado de Derecho en la República Dominicana. Un tema que hay que abordar con la valentía que los reclama la nación. En un país donde se cacarea tanto el supuesto Estado de Derecho, que tenemos la Constitución y las leyes más completas de América Latina, que tenemos un colegio de abogados, que tenemos un colegio de periodistas, que hemos avanzado en tal y cual cosa en lo que va de año. Agentes policiales le han quitado la vida en alegados intercambios de disparos a 30 dominicanos que, si cometieron delitos, debieron ser apresados, llevados ante jueces en las diferentes instancias para conocer los delitos de los que eran acusados. Pero el Estado de Derecho en República Dominicana no va nada más con el tema del desacreditado tema de los intercambios de disparos, sino dos casos que este programa tiene que analizar en este día. La muerte de un joven a manos de policías en un sector de Santiago, que provocó ayer en Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón, un reclamo de justicia de los moradores de ese sector, que dicen que ese niño no era un delincuente. Pero otro caso, el de un joven arrestado en Herrera, arrestado en una redada policial en Herrera, el joven John Cole, sobre el cual el periódico Diario Libre, en fecha 18 de marzo 2024, publicó un trabajo sobre la misteriosa muerte de ese joven que fue apresado y que luego su cadáver apareció en una morgue en Santo Domingo. Siempre recuerdo cuando el presidente Luis Abinader, al igual que Hablando la Verdad, le dio con sus manos a un escritorio en el Palacio Nacional cuando policías le quitaron la vida a una pareja de pastores en Villa Altagracia, caso que fue llevado a la justicia. Pero el presidente debió mantener esa línea crítica para frenar los excesos policiales, porque yo he llegado a la conclusión que mientras en el país el presidente hace esfuerzos por la reforma policial, pero por el otro lado tenemos las muertes extrajudiciales, que realmente ponen en entredicho la reforma policial y además
ponen en entredicho el Estado de Derecho en la República Dominicana. No solamente ese Estado de Derecho se debilita con las muertes extrajudiciales, que ha sido una constante en las diferentes jefaturas policiales históricamente, incluso un tema para comparar en cuáles jefaturas han matado más dominicanos en supuestos intercambios de disparos, porque siempre la declaración es la misma, que fulano de tal supuesto delincuente atacó a los policías. Pero si vemos la noticia de 4 agentes policiales heridos frente a 30 muertes en supuestos intercambios de disparos, creo que es un tema sumamente interesante para que la magistrada, la gran magistrada, la muy bien escogida Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, designe los fiscales para investigar esto, porque ¿qué cuesta la vida en la República Dominicana? Que a usted lo maten en cualquier vía oscura y después digan que usted atacó a policías. Pero aquí inclusive llegó un momento en el país que el pueblo dominicano por esto tuvo que protestar con pancartas que decían: policías, no me mate. Entonces yo creo que es un tema que el presidente Abinader debe darle la importancia que requiere, porque los gatillos alegres y el tema de los intercambios de disparos es un tema que puede afectar la imagen del gobierno en la historia dominicana. Y ya muchos opositores que buscan el mínimo detalle para enfrentar al PRM y a la gestión del presidente Abinader, viven comparando no solamente las muertes extrajudiciales, pero también preguntan en el momento en que van 30 muertos en supuestos intercambios de disparos. Preguntan, y le voy a dar más duro a esta mesa, preguntan que por qué no hay tanta eficiencia con el teniente abusador, con el teniente criminal que le quitó la vida a su expareja y a su ex suegra en un doble crimen en la provincia olímpica, culta, carnavalesca ciudad de La Vega. Eso se parece a un tema que se analiza hoy, donde se dice en una columna de un diario que no es verdad que los casos de desapariciones se le da el mismo trato. Y tiene razón ese periódico cuando dice que en muchísimos casos aquí no se han utilizado buzos, helicópteros, agencias de inteligencia. Y uno llega a la conclusión que hablar demasiado afecta a quienes expresan que todo está bien y que todo es igual. Y yo creo, recordando a maestros como el padre Alberto Villaverde, Alberto Malagón, el maestro ajedrecista, de los que dirigió el periódico Patria en 1965, el maestro Félix Francisco Ayuso, el maestro Núñez Grasal, el maestro Héctor Martínez Fernández,
el maestro Juan Bolívar Díaz y todos los maestros de nuestra inolvidable Escuela de Comunicación Social de la UAS, que quizás sea yo en los medios de comunicación que más la menciona y la valora, porque mucha gente pasa por las escuelas y después ni siquiera se recuerdan de las escuelas, que hay que pensar muy bien lo que se va a expresar, además de elaborar rigurosamente un discurso como es el de todos los días, estar emitiendo opiniones públicas sobre temas que revelan que el pueblo dominicano tiene en un gran sector de la población, un sector que piensa y analiza todo lo que se diga. Por otra parte, hay que llegar a otro tema, el tema del tráfico de las armas hacia Haití. Ahora se revela la vinculación del arsenal que iba a Haití con una banda de miembros, algunos de los cuales de esa banda han penetrado y las autoridades dominicanas lo han devuelto, se lo han entregado a los haitianos. Pero aquí en este país no dan tregua con los temas conflictivos. Ya no menciona ni siquiera las municiones que se robaron en la policía y que se las vendían a las bandas de Haití. Ahora estamos hablando de la vinculación del arsenal de armas decomisado por aduana que iba también a Haití para ser entregado a una banda muy conocida en Haití. Pero en ese trabajo periodístico mencionan uno de los lugares preferidos, utilizados para invadir la República Dominicana ilegalmente, con cientos de haitianos que provienen de Belader, por allá por Elías Piña. Tenemos que seguir como profundizando la temática haitiana, no solamente con los contrabandos de armas, sino ahora con las amenazas, con esas políticas de Trump, que pudiera esa presión de la administración del presidente Trump contra los haitianos, contra los cubanos, contra los venezolanos, pudiera tener una duplicación en su invasión a la República Dominicana. Y quiero decir que como ayer hubo protestas en Venezuela contra esas deportaciones, sin esas deportaciones había en el mundo más de 8 millones de venezolanos que salieron de Venezuela en desacuerdo con el gobierno de Maduro. Pero ahora, con esa lucha también de impedirle a los venezolanos, a los cubanos y a los haitianos la posibilidad de que penetren a Estados Unidos, ese es un tema que debemos analizar aquí, porque aquí pudiéramos tener cuatro posibilidades de incremento de extranjeros en la República Dominicana. La invasión haitiana, que se va expandiendo. Mi amigo Roque Zavala siempre me dice que las protestas que hacen siempre aparecen voces de 3 y 4 haitianos. Oigan cómo es la cosa, protesta comunitaria. Haitianos liderando protestas. Haitianos disparándole a la autoridad pública. Haitianos con miles de motores sin documentos circulando en las calles. Haitianos tratando de desplazar los taxistas.
Haitianos queriendo comprar todos los cocos, naranja agria, cereza y todo lo que hay en los mercados para dominar el mercado callejero con los triciclos. Entonces, tenemos haitianos queriéndole quitar los empleos a los dominicanos en Higüey, en Punta Cana y en todos los sitios del país. Tenemos haitianos pidiendo dinero por trulla en las esquinas ante la indiferencia en el país. Tenemos haitianos haciendo necesidades en las calles. Tenemos haitianos todos los días apareciendo en vehículos de lujo de dominicanos traidores. Que con complicidades llenan los vehículos en los pueblos fronterizos y luego nadie sabe cómo entran, pero el ejército apresa mucho esos vehículos y el país necesita conocer no solamente la noticia de que lo apresaron. ¿Cuántos traficantes de haitianos han sido condenados en este país por la justicia dominicana? Una buena pregunta. Por otra parte, tenemos una invasión de los chinos aquí, una invasión silenciosa de los chinos que han comprado medio país, que están comprando solares, están haciendo negocios en cuadras, pero están compitiendo de manera desigual con los dominicanos, a los cuales les amenazan sus negocios. Ahora sí es verdad que los chinos están como el arroz de 9, no de 8, de 9 y de 10 en todos los pueblos y con negocios con un tamaño que revela cómo los chinos tienen un nuevo rol en la economía dominicana. Y quiero hacer una pregunta para que tiemble la República Dominicana. Anda la versión de que en el alza del dólar, los chinos que se han multiplicado compran grandes cantidades de dólares para sacarlos del país. Entonces, si tenemos los chinos comprando grandes cantidades de dólares, porque si tienen negocios en peso aquí, las utilidades tienen que enviárselas a los dueños de esos negocios. Entonces, si tenemos alta demanda de dólares por los intereses de la deuda, este año hay que pagar 298,000 millones de pesos. Y si el presupuesto nacional calcula el dólar a 63,11 y ya hoy amaneció el dólar a 63,20, independientemente de lo que diga el señor presidente Luis Abinader y de lo que digan técnicos de la ABA, cambistas conocidos, de que no hay que temer nada con el dólar, que hay factores internacionales. Yo creo, señor presidente, y mi querido amigo Héctor Manuel Valdés Albizu, que aparte de los factores internacionales, tenemos que fajarnos con factores internos, porque de los 43,000 millones de dólares que generó la economía dominicana en el 2024, este país importó en el 2024 casi 31,000 millones de dólares. Pero si le sumamos a las importaciones la repatriación de utilidades con una inversión extranjera creciente, la gente que tiene muchos pesos queriendo darle seguridad a su dinero comprando dólares. Ahora la versión esa de que alegadamente los chinos también estarían comprando muchos dólares. Señores, hay que analizar los dos factores internos y externos
Y creo que debe ser un tema de prioridad urgente detener el alza en el dólar por su impacto. El encarecimiento del dólar encarece. Hay que buscar más peso para comprar los dólares para pagar los intereses de la deuda. Hay que buscar más peso para importar los combustibles, porque aquí ya, por ejemplo, un empresario acaba de decir, el mismo empresario que dijo que las EDES están quebradas, ese empresario también dijo en un evento de la Cámara Americana de Comercio que el precio de la energía no refleja su valor real. Entonces, con el alza del arroz, con el alza que genera un dólar más caro, tenemos que declarar como prioridad frenar el dólar. Finalmente, señores, están proponiendo multas de tránsito de 17,500 pesos. Eso provocaría un grito de gente que prefiere que mejor apliquen la ley de tránsito para evitar que la gente la viole. Hoy, el periódico El Día habla de más de 6 millones de vehículos circulando en República Dominicana. Y lo primero que hay que hacer es enfrentar el caos vehicular, poner en orden a los motoristas que creen que tienen un gobierno paralelo en el país. Los motoristas y otros creen que tienen un gobierno paralelo en el país, metiéndose en rojo en los semáforos y tratando de hacer lo que le venga en ganas. Hay que poner el orden, hay que ponerle fin a ese caos en el tránsito. Y yo quiero decir, porque ya viene Roque Zavala, que no solamente necesitamos poner orden en el tránsito. Yo tengo un amigo que le gusta mucho este programa, un capitán fuera de los cuarteles de las Matas de Farfán, de un campo de las Matas de Farfán, que casi todos los días lo escucho diciendo que el país necesita ley y orden. Pero yo escuchándolo, me pasa por la cabeza, ¿y por qué si el país necesita ley y orden, no aparecen los que tienen que imponer el orden y aplicar las leyes en el país? Recuerdo siempre que mi amigo, el chico José Francisco Arias, desde hace 40 años que nos saludamos, le pregunto, dime chico, ¿cómo estás? Mira, bien, viviendo en medio del desorden. Nosotros tenemos que poner el orden en nuestro querido país. Y más por lo que hicieron los dominicanos que participaron en la batalla del 19 de marzo. Cómo los azuanos se levantaron con las piedras en las manos para combatir al invasor haitiano. Finalmente, señores, un juez de Estados Unidos ordena detener el desmantelamiento de la USAID allá. Otra orden de un magistrado. Y saludar como noticia positiva que la República Dominicana está exportando 50 millones de unidades de huevos mensuales. Una noticia positiva en Santiago de los Caballeros. El Boulevard y el Centro Cultural Banreservas, lo publica hoy El Caribe. Dos atractivos, el Boulevard y el Centro Cultural
de Banreservas en Santiago, dos atractivos en la ciudad corazón y el Cibao. Y qué bueno que el Banco de Reserva tenga en la zona colonial un centro cultural y que también tenga otro en Santiago. Ahora lo que necesitamos es que el Ministerio de Educación se reúna con los autores de libros dominicanos para ver cuáles califican para conectar con la educación nueva que necesita el país, comenzando con la historia. Vamos al cambio. En un momentito, Roque Zavala, historiador, periodista, abogado, viene hoy con un breve análisis de la batalla del 19 de marzo, pero también con el tema de la lucha interna en el Partido Revolucionario Moderno, con esta lluvia de aspirantes presidenciales, muchos de los cuales los están haciendo desde cargos públicos en la actual administración. Adelante, señor director. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial, vamos a recibir a Roque Zavala Lorenzo, historiador, egresado de la escuela más grande del país, la Escuela de Comunicación de la UAS, abogado, historiador, periodista profesional. Roque, la batalla del 19 de marzo. Oye, pero el país no puede olvidar esa batalla, Roque Zavala. Buenos días, don Alex. Buenos días al público que le sigue, que sé que es un gran público que está pendiente de este programa para escuchar las cosas que usted dice, los temas que trata, su importancia para la sociedad en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y hablando de la batalla del 19 de marzo, pienso decirle que es penoso, porque aquí todavía hoy no se está hablando de la necesidad de que se aclaren los hechos del 19 de marzo, de la batalla del 19 de marzo, porque la realidad es que se ha intentado y se ha mantenido darle los méritos, la prosperidad de esa batalla a Pedro Santana, donde la verdad es que no participó en la batalla y que el único héroe de la batalla del 19 de marzo es el general Antonio Duvergé. Pero Santana entonces fusiló al único héroe. Santana fusiló el liderazgo militar de los trinitarios. Pero continuando con la misma batalla del 19 de marzo, una carta que le escribió el embajador, el representante diplomático de Francia al ministro de Relaciones Exteriores de Francia, donde le dice que las tropas que venían de la capital no participaron en la batalla del 19 de marzo porque a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde llegaron a Estebanía y ahí se detuvieron a pernoctar, a descansar y a preparar alimentos para las tropas. Esa es la verdad. Pero lo increíble es saber la peripecia, la estrategia de Antonio Duvergé para derrotar a los haitianos. Que yo he dicho en varias oportunidades que la dimensión de la protección y la misericordia que ha cubierto este país desde sus orígenes, también la desconocemos, porque el grueso de la tropa que había incursionado por el sur de la República no estaba completa cuando se inició el combate del 19 de marzo. Simple y llanamente porque el general Tomás Héctor, que dirigía la avanzada de Charles Herard, tratando de agradar a su comandante, a su jefe, se propone ocupar Azua para organizar el recibimiento y las comodidades del presidente haitiano. Y cuando
pero con todo y eso, con tropas superiores a la que tenía el general Antonio Duvergé. Sin embargo, atacando por 3 sitios diferentes, Duvergé trata de utilizar toda su capacidad de combate para derrotarlo. Y teniendo por los 3 sitios donde podían atacar, tiene uno vigilando, y cuando lo derrotaban en una parte, entonces venía otro corriendo. Vienen de este lado y lo enfrentaba, hasta que así por 3 flancos diferentes atacan y logra la derrota del general Tomás Héctor y las tropas que le acompañaban. Pero un hecho importante que sucede, que es digno de mencionar, que en esa batalla el general Tomás Héctor es herido de muerte y la oficialidad superior que le acompañaba lo rodean y lo sacan, y se interpreta que ese era el presidente Charles Herard. Y entonces en esa famosa correspondencia, en esa famosa carta que dirige al embajador, el embajador al representante de Relaciones Exteriores de Francia, que le dice que posiblemente el general Charles Herard había resultado gravemente herido en la batalla y iba a confirmar si había muerto. Que esa es la carta que lee el general Imbert en Santiago a Pierrot, cuando ataca a Santiago en la batalla del 19 de marzo, y entonces cuando Pierrot, al darse cuenta de que... En Santiago se produjo la del 30 de la marzo. del 30 de marzo, por esa es la carta que lee en la batalla, la carta que le dirige el embajador a su representante en Francia. Y entonces, al leer esa carta, sabe que se va a producir una lucha por el poder en Haití, y a marcha forzada ordena a su tropa volver a Haití para participar en la lucha que se iba a producir, en la lucha por el poder. Esa es la realidad. Sin embargo, hoy todavía sigue siendo Pedro Santana el héroe de la batalla del 19 de marzo, que no corresponde a la realidad. Pero hay una desinformación ahí. Claro que hay una desinformación, pero lo curioso es que de tiempo en tiempo en la historia dominicana aparece alguien que levanta su voz, como el caso de la profesora Muquien Sambén, cuando la Academia Dominicana de la Historia aceptó la membresía del general Ramiro Matos González. Pero también así es uno de los Puellos de Santiago, de San Juan de la Maguana, cuando fue aceptado en la Academia de la Historia, dijo con una voz que estremeció al auditorio, a los historiadores, que era el momento de que los historiadores dominicanos, que la Academia Dominicana de la Historia abriera talleres, iniciara procesos de educación, de investigación, para que una serie de hechos no muy claros en la historia dominicana quedaran realmente con la prosperidad de quienes le correspondían por los méritos que habían adquirido en combate. Sin embargo, eso todavía sigue en penumbra, porque sobre todo por hacerle un expediente positivo de héroe a un hombre como Pedro Santana, que nació en tiniebla, vivió en penumbra y murió en la oscuridad. Esa es la verdad del general Pedro Santana. Mira, Roque Zavala, quiero preguntarte, Pedro Santana no fue que anexó al país. Eso fue, pero está bien. Pero Santana, estamos analizando el Santana del 19 de marzo de la batalla. Sí. Pero entonces yo le estoy agregando que en el periodo 1863-65, aquí el país se levantó para fortalecer la independencia nacional con el grito de Capotillo y la lucha por la restauración de la República, y ahí enfrentaron a Santana. Para ratificar la acción del 27 de febrero de 1844. No se conoce una batalla que Santana, en defensa de la patria, mandara el ataque, porque en la del 19 de marzo no participa, y en la de la Carrera realmente había combatido con una tropa en retirada, desorganizada, que escapaba
de la derrota que le había causado Antonio Duvergé en el Memiso. Y el ataque de Santana a Duarte. Pero, oye, no, en la batalla del número, que esa fue en 1849, porque él no participó nunca, no dirigió un ataque. Y sin embargo, pero anexa el país, entrega la soberanía del país, y todo eso le pasa por alto a Santana. ¿Y por qué presentarlo entonces como un héroe? Porque es el afán. Porque es el líder de la Fuerza Armada Dominicana, porque tiene la misma práctica que el liderazgo militar de la mano dura. El artículo 210. Yo recuerdo cuando estábamos en la UAS que nuestro maestro Ismael Hernández Flores hacía énfasis en el análisis del artículo 210 que inició Santana desde que se subió al poder. Pero es que el artículo 210, si nos ponemos a analizarlo, es más democrático que la práctica que existe hoy, porque el artículo 210 por lo menos tiene la delicadeza de ponerle una coma mientras el país esté en guerra con Haití, y es hasta cierta forma entendible. Pero hoy no estamos en guerra, y lo que tú estás hablando ahorita de los 30 muertos en intercambio de disparos, esa es una práctica del santanismo, esa es una práctica del pasado, del trujillismo, que no somos capaces de romper ese hilo umbilical que nos liga al presente. Incluso aquí, cuando tú ves que quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad pública como derecho constitucional del ciudadano, de una vez apelan al santanismo. Necesitamos manos duras. Manos duras. Pero entonces, cuando le llega a su casa un hecho que un inocente, un pariente o un hijo ha perdido la vida en estos desafueros de la Policía Nacional, entonces están llorando. Están llorando. Esa es la realidad de este país. Porque nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie que no sea en defensa propia. La policía sí tiene derecho a defenderse, porque no vamos a decir que la policía tiene que defenderse, pero es que mucha de esta gente no están tan desarmados. Sin embargo, mire ese muchacho, ese joven de Herrera, que después que lo agarran y ya está preso, de que lo llevan atrás y le dan, que se le dieron un tiro a ese, y después dice el policía que le sacó un arma, después de requisar lo que estaba desarmado, que le sacó un arma. Tú sabes que el autoritarismo histórico en la República Dominicana quiere matar dos veces. Primero te matan con las balas y luego te quieren desacreditar. Esa es la realidad de este país. Y la mayoría de esos casos no se investigan, porque de que hacen una bulla, de que se sometieron, pero fíjate a ver si se llega a juicio conclusivo. Nunca, no se llega. Esa es la realidad que aquí no hay pena de muerte. No hay pena de muerte. Aquí hay un poder judicial, aquí hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo, pero hay un poder que es el poder del pueblo, que es el dueño de este país, Roque Zavala. Es el dueño, pero aquí hay un grupito de políticos y empresarios que han hecho un modelo de democracia donde ellos deciden que creen todo. que el país es de ellos. Que el país es de ellos, y mira, los casos grandes en política, la decisión la toman los políticos arriba. Existe un segundo nivel, que es para que los jueces sean quienes tomen las decisiones. Aquí hay una magistratura de muchos jueces muy serios, honestos y preparados, pero también hay otros que no son así, y son los que hacen las negociaciones en los juicios. Y existe otro nivel mucho más para abajo, que ese es lo que Balaguer llamaba una especie de mercado persa. Esa es la realidad de este país. Y no se puede decir, porque eso no agrada a mucha gente aquí, a mucha gente que habla de la democracia y de la igualdad entre todos los dominicanos, que no es cierto. Eso no es cierto, ni ha sido cierto nunca. Roque, te mandan una pregunta por la vía del WhatsApp. ¿Enfrentó Pedro Santana a Boyer? No, pero es que, mira, la magistralidad de Duarte. Porque hubo una independencia efímera con Núñez de Cáceres. Pero ¿cuál era el rol de Pedro Santana cuando Boyer? Pedro Santana empieza a participar en la vida política dominicana cuando Duarte lo visita en el Ceibo, con quien se entrevista con su hermano Ramón, y ya medio se compromete a la lucha independentista a favor
de sacar a los Anteriormente haitianos. no tuvo ninguna participación. No tuvo ninguna participación. Y lo grande de Duarte es que, tú sabes lo que es un pueblo que tiene ya 16 años bajo la dominación haitiana, y el 16 de julio de 1838 Duarte forma la Trinitaria. La para sociedad allá, secreta, la Trinitaria. para allá un pueblo que existía una pequeña burguesía que se había acomodado a la dominación haitiana y que crecía a contrapelo de un pueblo que vivía bajo la represión. Bueno, Ale, yo he dicho aquí varias veces, las veces que tú me has traído a tu programa para yo hablar de la independencia, hablar de Duarte, he recomendado un libro de lo que he publicado, que se llama 27 de febrero, donde en la página 230 hay un editorial que se publicó en 1856. El que quiera conocer a los haitianos debe leer ese libro. Y los haitianos están aquí. No es que están ya ay, vamos a evitar que entren. No, ellos están aquí. Están aquí sin batalla del 19 de marzo, sin la batalla del 30 de marzo, sin la batalla de del Belén, número, del sin Belén. la batalla del número, Sí, sin la batalla de la Estrelleta, sin la batalla de Sabana Larga. Y no se está haciendo lo suficiente. Ahora mismo no se está haciendo lo suficiente, porque aquí con los empresarios tener mano de obra barata para pagar a los haitianos bajo sueldo, no está en la seguridad social, que ha facilitado que aquí hay un crecimiento exponencial de varios grupos empresariales que poco le importa el concepto de nacionalidad. Y este pueblo está condenado dentro de 50 o 100 años que será una población completamente negra y mestiza, porque los blancos poco a poco irán desapareciendo. Roque, pero escuchándote a ti, saco la conclusión de que la haitianización y la mano de obra barata forma parte clave de la informalidad económica del país. Pero claro que sí, pero Ale, tú lo ves en la calle, los venduteros de frutas y en las luces, ¿quiénes son? Haitianos. Y los que están en los edificios como porteros. Y las muchachitas que están en los salones. Cocineras. Y en las iglesias. También. Una tragedia. Bueno, y yo te dije a ti que yo me he puesto a observar. Bueno, que te acabo de decir de la dama que tenía 2 hijos perdidos y una denuncia que hizo Alicia Ortega. Un abrazo para nuestra hermana Alicia Ortega, que hace aportes importantes. Bueno, aparecieron los 2 hijos. Y cuando vimos, la mujer tiene 5 hijos y es haitiana, y los hijos son haitianos, y hablan, ese es el idioma que hablan. O sea, esto es un problema tan serio. A mí lo que me preocupa es que no se ve la realidad, no se ve lo que estamos pasando los dominicanos, la ocupación que no logró Boyer con 22 años de dominación haitiana, la están logrando ahora de una manera pacífica, y que no se está haciendo realmente lo que hay que hacer. Roque Zavala, lo que resta del programa, ha puesto Raquel Arbaje a temblar el PRM. Dime tu opinión. Mira, Alex, es una dama muy distinguida, muy bien formada, luchadora, fajadora. Una mujer elegante. Una mujer elegante, una mujer decente. Pero yo te puedo decir algo a ti. La historia de este país dice que la fortaleza de los partidos políticos, eso no se puede derrotar. Por eso aquí el candidato offside está muy difícil de que aparezca en la República Dominicana a partir de hoy. Yo pienso que a futuro nadie sabe. Yo estoy loco. Yo aspiro a que una mujer llegue a la presidencia de la República Dominicana. Pero yo creo que todavía esta no es una democracia que resiste que una mujer gobierne. Pero ya hay 10 sondeos que es 50 empatados, 50-50. 10 sondeos en los últimos 5 días después que esa mujer dijo eso. Sí, pero te voy a decir una cosa. Déjate de machista en la política, Roque. No. Déjate de machista, Yo quiero que una mujer gobierne, pero no es que uno quiera. Es un asunto de la realidad de este país. Esa es la realidad a la que yo me refiero. Porque yo te digo a ti una cosa, yo no he hecho tampoco una carrera política en ningún partido. Yo no conozco un partido porque yo no sé. Te voy a tirar una públicamente. Sí. El binomio Hipólito Mejía es un aliado de Raquel y es el papá de Carolina. No. Ahí hay un binomio que buscaría frenar a David Collado como candidato.
Bueno, yo te voy a decir una cosa a ti. David Collado tiene una carrera política en el partido. ¿Cuál es la carrera política de David en Collado? En el PRM no tiene una carrera. Y David Collado, aparte de eso, es una persona Pero que... David Collado llegó a la sindicatura por el Partido Reformista. ¿De qué tú me estás hablando, Roque? No, él llegó a la sindicatura por el apoyo del PRM. Pero ¿quién lo postuló? Sí, bueno, podía postularlo quien fuera, pero el Partido Reformista no puede llevar a nadie. ¿Y por qué no llevó un candidato de ellos? Entonces no deja eso, Ale. Eso no es así. Aquí el Partido Reformista fue que lo inscribió, pero ganó con el apoyo del PRM. Pero déjame decirte, mira, David ¿Pero de dónde es que tú sacas eso de que la historia política de David Collado déjame decirte, en el PRM? Fue diputado, un diputado exitoso, fue alcalde y señala un antes y un después en la alcaldía del Distrito Nacional, que hay que decir que doña Carolina Mejía ha realizado una gran labor, ha continuado esa labor de David Collado, que no se le puede señalar falta a Carolina Mejía. No se un choque de los empresarios del Cibao respaldando a Raquel Peña con el grupo empresarial que respalda a David Collado. Sí, pero el Partido Revolucionario Moderno es otra cosa y se rige tiene su estatuto, donde yo te digo que el empresariado no sea parte importante, pero yo pienso que ahora mismo, según yo veo el panorama, según yo converso con dirigentes, con militantes del PRM, David Collado lleva la milla ahora mismo. Ahora tiene más capacidad política, Yayo San, nuestro amigo Guido Gómez Mazara, Wellington Arnaud, frente a David Collado. Yo creo que David Collado lo puede derrotar. Algunos de esos que tú estás mencionando. ¿Pero es que tú estás con David Collado? Yo solamente quiero que saludar una vez a David Collado. Ni lo conozco, no lo conozco. Pero además hay un recurso en el Tribunal Constitucional que busca eliminar el artículo que le prohíbe a Luis Abinader ser candidato en el 2028. Eso no es posible, porque él mismo no va a aceptar eso. O sea que son gente que tratan de hacerse gracioso, pero eso es imposible, porque ya, si él mismo es que propone eso, él mismo no... ¿Y tú dudas de los políticos dominicanos cualquier decisión en última hora? Yo puedo tener mucha divergencia con Luis Abinader, porque yo pienso que Luis Abinader ha sido el candidato, el presidente del PRD, del PRM, que menos ha atendido a la dirigencia media del partido. Puedo tener esa divergencia, pero yo creo en su palabra. ¿Tú crees que el presidente ha abandonado la clase media del partido? No, la clase media no, yo no diría así. ¿Del partido? No, yo te diría la dirigencia media. La dirigencia media, la clase media no. La dirigencia media, yo puedo tener divergencia con él. Es mi derecho, porque yo soy una persona que todos los días vivo conversando con militantes y con dirigentes medios del partido y sé cómo piensan y lo que dicen. Pero eso no quiere decir que Luis Abinader va a echar por la borda, va a comprometer su palabra firme de no ir como candidato en el 2028. Yo creo en su palabra. Te dije primero que tenía divergencia con muchas cosas. Además, yo te voy a decir una cosa a ti. Yo tengo divergencia con Luis. Mi divergencia más profunda con Luis Abinader es que no realizó los cambios que ameritaba la Constitución Dominicana para una justicia libre e independiente, que mientras ese Consejo de la Magistratura esté controlado por el presidencialismo, no va a existir una justicia libre e independiente. ¿Qué es lo que te ha hecho el presidente Abinader, que tú estás tan punzante con esas posiciones? Pues yo te voy a decir una cosa. Yo soy abogado y yo digo que una justicia independiente tiene que ser primero que ningún poder de los controle el Consejo de la Magistratura. Y ahora mismo 4 legisladores, 2 de un partido, 2 de otro, los 2 mismos partidos se juntan y se dividen la judicatura. Y una justicia así no puede ser independiente. ¿Tú vas a hacer campaña por el PRM en el 2028? Claro que sí, porque pienso que el PRM es, con todos sus defectos, con falencia que tiene, pero es lo mejor que tiene la partidocracia en la República Dominicana, porque todos los momentos importantes de avance a la democracia en la República Dominicana lo ha hecho el pueblo, pero no es coincidencia que el PRD, el PRM ha estado en el poder, comenzando en 1978, 82, 94, José Francisco Peña Gómez se sacrifica para lograr los cambios importantes, la modificación a la Constitución, prohibiendo la reelección y la
un proyecto de ley para que, o la Constitución, para las altas cortes, óyeme, para un consejo de la magistratura que fuera quien dirigiera la justicia y no el presidente cogiendo las altas cortes. Todo eso ha sido obra del PRD, PRM, que todavía no han cobrado los éxitos, porque el PRD solo con haber mostrado al pueblo dominicano la ley número 1 que aprobó en el gobierno de Antonio Guzmán, que es un manifiesto de la democracia y que el pueblo hoy no la conoce, tampoco conoce la trayectoria del PRD, del PRM a favor de la democracia. Una pregunta para que también tiemble el escenario político. Esa juventud de aspirantes que proyecta el PRM pudiera llevar a que el doctor Leonel Fernández no sea candidato en el 2028 y tener que llevar como candidato a su hijo como candidato presidencial. Mira, yo he escuchado en algunas conversaciones coloquiales como divergencia entre padre e hijo, pero mira, Leonel... No, pero no estamos hablando de divergencia, estamos hablando de que Leonel lleve a su hijo. Pero yo he escuchado esas conversaciones. Okay. Yo te quiero decir, mira, Leonel es un hombre muy bien formado y es una familia que, aunque, quién sabe, los grandes políticos como el doctor Leonel Fernández, quién sabe, no tienen una vida de hogar con una pareja con la fortaleza que de la gente común y corriente. Pero es una familia bonita entre padre e hijo, tengo que decirlo. Y yo sé que al fin y al cabo Leonel Fernández va a ser candidato, pero si él continúa manejándose como se ha estado manejando, yo creo que más tarde o más temprano será presidente de la República, porque hay que decirlo, es un joven muy, muy aventajado en cuanto a formación, en cuanto a cultura, en cuanto a la decencia. Además, tiene conexión y solidaridad, social. y conecta con la juventud, Pues yo te puedo decir una cosa, en mi familia. Ha venido aquí a Su Mundo TV y se ha pasado mañanas completas ¿tú sabes aquí expresando sus ideas. Tú sabes que este multimedio es el multimedio más pluralista que hay en el país. Indiscutiblemente eso. Que no te quepa la menor duda. En las elecciones pasadas, mi hermana menor me dice, mira, nosotros votamos sí por Luis Abinader, pero en realidad vamos a votar por Omar Fernández. Y yo le dije, mira, el candidato del partido es el doctor Guillermo Moreno, y nosotros necesitamos eso, sí, pero ellos son como 4 votos en la casa, entonces yo traté de convencerla, pero también, tú me entiendes, hay que dejar con algunas lógicas, pero también dejar que la propia visión que tenían. Roque, la última pregunta que te tengo en este día, porque el tiempo está llegando al final. En el PLD, candidato presidencial, Francisco Javier García o Abel Martínez para el 2028. Mira, dentro del mismo PLD yo te digo a ti que son dos candidatos más o menos han tirado a la calle los dos. El que gane no le va a ganar al otro con una mayoría como pasó la primera vez con Abel, que dio pela. Porque yo creo que Domínguez Brito, que es un hombre muy bien formado, un hombre de la iglesia, un hombre que tiene una carrera política, pero yo pienso que ellos dos lo aventajan. Yo no sé cuál es el secreto de eso, porque no te puedo decir que tengo a mano por qué. Porque él conecta, es un hombre muy decente. En la feria del libro de historia del archivo estuvo por allá saludando a la gente. Yo conversé como 30 segundos con él, saludé. O sea, te quiero decir esto porque no sé cuál es el secreto de que Domínguez Brito no ha aprendido con las condiciones que él tiene como político. Bien, despedimos el programa en el día de hoy diciendo que no se sabe cuántos candidatos llevará la clase independiente a la presidencia y también los partidos emergentes, si van aliados o no, si van a llevar sus candidatos. El 2028 es un rompecabezas político y vamos a ver cómo viene la cosa, caballero. Señor Zavala, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a usted, don Alex. Usted siempre seguirá por aquí analizando temas y nosotros nos despedimos en este día con nuestra expresión histórica. Que Dios bendiga y siempre garantice la paz a los dominicanos y dominicanas.